La pregunta sería, ¿cuál es el mejor banco? A ver, los leo, por favor. ¿Quién considera que el mejor banco de repente es el BBVA, el BCP, ¿no? De acuerdo a su experiencia, o alguno que quiera comentar? Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda María Calle. José, en el caso, he tenido casos que el BCP me ha agilizado mucho lo que es el trámite, ¿no? Ujú. En el caso del BCP. Interbank también, ¿no? He tenido buenas experiencias. En el caso de Scotiabank, no, como tú dices, te piden un montón de requisitos y al final te dicen que el cliente no califica, ¿no? Ok. Gracias, María. Por ejemplo, Silvia dice Interbank BCP, Natalie, bueno, el voto de Natalie no cuenta porque es ex BBVA igual que yo, ¿no? Entonces, pero Natalie dice BBVA, Lisette dice BBVA. ¿Alguien más que tenga una opinión diferente? ¿Algún otro banco que le parezca que tiene mejor servicio, mejores tasas? ¿Nadie? Bueno, avancemos. En mi opinión, bueno, Joana dice BBVA también. En mi opinión, y por lo que he podido, por las operaciones que he podido trabajar, porque no sé si les comenté al principio, hasta el momento tengo más de 100 operaciones en las cuales ha intervenido el banco, antes viendo solo asesoría financiera y ahora viendo todo el proceso, ¿no? Desde la búsqueda del inmueble, la evaluación, la asesoría en el crédito, hasta la firma de escritura y posterior inscripción a registros públicos, ¿no? Es el servicio completo que les damos a los clientes. Entonces, o sea, en esta interacción con los funcionarios, con los ejecutivos de banco, he llegado a la conclusión, o sea, es mi opinión personal, de que en realidad el mejor banco depende de la persona que te atiende. O sea, no es la infraestructura, ni siquiera las políticas, ¿no? Sabemos que hay microfinanzas que tienen tasas un poco más altas, pero dentro de los bancos más grandes, por ejemplo, que aquí tenemos cuatro colores que hacen referencia a los más grandes, en realidad el mejor banco va a depender de la persona que te atiende, porque si te atiende una persona que tiene un día en el puesto que hay, es muy probable que tu experiencia no sea la mejor. No vas a saber plantear una operación compleja, no vas a saber pelear tasa, ¿ok? No vas a ver el proceso. Entonces, en el mismo banco, cruzas la pista y hay una agencia a 3 cuadras y vas a encontrar vas a tener otra percepción. Entonces, aquí lo importante es que nosotros como agentes inmobiliarios, con mayor razón, deberíamos buscar un funcionario que tenga experiencia por lo menos, ¿no? O sea, todos hemos sido nuevos en algún momento, pero nosotros necesitamos darle servicio al cliente, necesitamos darle rapidez, la mejor tasa, necesitamos no dejarnos llevar por las noticias, sino nosotros debemos ir y experimentar. Y el segundo factor para poder encontrar al mejor banco es nuestra propia preparación, porque a veces nosotros llevamos a un cliente que, o sea, es muy descabellado que pueda calificar. Es cierto, nos toca un funcionario que no tiene mucha experiencia y nos pide 50 documentos y después de una semana nos dice que no califica. Entonces, en ese caso hay una responsabilidad compartida. Por eso aquí lo que yo sugiero es que nos capacitemos, conozcamos un poco de esta parte que es parte de nuestro trabajo y del proceso mismo, y por otro lado, busquemos un aliado estratégico que esté preparado, ¿no? Un aliado estratégico capacitado. Entonces, eso es. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, sí te escuchamos, José, sí te Sí, se escuchamos. escucha muy bien. Ah, ok, porque César me decía que no se escucha, pero. Ok, continuamos. Entonces, ese es el mensaje para empezar. Capacitémonos en el proceso mismo de una vez que concretemos el precio, o sea, cerremos el precio entre comprador y vendedor, conozcamos el proceso que sigue y busquemos un aliado estratégico que nos pueda ayudar, que pueda complementar nuestro servicio y darle rapidez, una buena tasa, un buen servicio, ¿no? Entonces, con eso empezamos, ¿no?
Vamos a continuar. Les comenté que la primera parte que había preparado para ustedes es cultura financiera e inmobiliaria. Conocer estos conceptos te va a permitir estar preparado para preevaluar y asesorar a los clientes. Podemos ahorrar mucho tiempo y dinero solamente conociendo cómo funciona Infocorp. ¿Por qué? Porque hay clientes que se descartan desde esa variable, ¿no? Si nosotros sabemos leer un reporte, podemos descartar, o podemos saber si un cliente tiene la capacidad para comprar o tiene la clasificación necesaria siquiera para ser evaluado. Luego tenemos que conocer un poco de los tipos de ingresos. Esto se puede ver en el reporte tributario. Cómo funciona el nivel de endeudamiento, la diferencia entre TEA y TCA, hipoteca y embargo, relacionado a qué es lo que el banco acepta y no acepta, ¿no? O sea, legalmente tiene muchas definiciones, muchas formas de trabajarlo, pero esto lo vamos a enfocar a qué es lo que el banco observa, qué es lo que el banco podría pasar, qué es lo que el banco pide, ¿no? Entonces vamos a empezar con Infocorp. Voy a mostrarles un reporte real y si alguno de ustedes quiere que revisemos su reporte sin costo, podemos verlo en línea también, ¿no? Este es un reporte de Infocorp en el que en el reporte, o sea, todos los reportes de persona natural son similares a este. Tiene mucha información, de hecho son 27 hojas, me parece, pero para poder hacer una preevaluación, para poder filtrar o revisar a un cliente, hay algunos aspectos básicos que deberíamos conocer. Lo primero es el score, ¿no? El score es el puntaje que tiene un cliente de acuerdo a diferentes factores, como su nivel de endeudamiento, como su historial crediticio, ¿no? Depende de en cuántos bancos tiene riesgo, ¿no? Antecedentes, si en algún momento estuvo clasificado o no. Entonces, el score es como que la primera alerta para los analistas de riesgos. Un score bueno es a partir de 700 puntos. De 700 hacia abajo es un score regular. ¿Ok? Acá tenemos 945 puntos. Entonces, ese primer filtro lo estaríamos pasando. Después en el reporte es solamente referencial, ¿ok? Pero nos indica de que este cliente paga bien, ¿no? Paga bien. Vamos a ver el detalle ahora, pero tiene un buen historial crediticio. He visto que muchas personas se guían por este dato, por ejemplo, del gasto mensual estimado, y esto es algo muy referencial. Es muy referencial porque podrían ser préstamos, por ejemplo, con garantía hipotecaria a 15 años, pero como es un préstamo personal, para Infocorp es un préstamo a 3 o 5 años. Entonces eso hace que considere que tiene una cuota más alta cuando en realidad no es tanto por el plazo, ¿no? Bueno, te indica si tiene tarjeta de crédito, te indica si tiene, perdón, te indica si tiene crédito hipotecario, ya, pero acá lo importante primero es el score. Y lo que tenemos que ver también es si es representante legal. ¿Por qué? Porque cuando yo paso una evaluación de crédito, me van a evaluar a mí y van a evaluar a la empresa en la cual yo soy representante legal. Y muy probablemente, dependiendo del producto y del banco, evalúen a los accionistas. Entonces, esto también se revisa para luego, en el mismo reporte, buscar si es representante legal de qué empresa. Lo siguiente que tenemos que revisar es este detalle. Aquí indica resumen financiero, sistema financiero SBS y no regulado microfinanzas. Entonces aquí podemos encontrar en qué bancos el cliente tiene endeudamiento, cuál es el importe e incluso qué tipo de producto, ¿no? Tenemos en el banco de crédito, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 429.000 consumos en tarjeta de crédito y nos habla de un crédito hipotecario con hipoteca inscrita incluso, y tiene préstamos personales como compra de deuda.
Aquí a la derecha incluso podemos ver cuál era su endeudamiento en el año 2022. Luego tenemos Pichincha, Interbank y todos son tarjetas de crédito, ¿no? Algo que no sé si muchos sepan, pero los reportes de Infocorp normalmente tienen entre 30 y 60 días de desfase. Quiere decir que si yo hago una consulta de un DNI en este momento, estamos 6 de septiembre, me va a dar la información de julio del 2023. No voy a ver información de agosto. ¿Cuándo voy a ver agosto? A partir del 26 de septiembre. Por eso les decía entre 30 y 60 días aprox. Porque todos los 25, 26, el sistema reporta a Infocorp o Infocorp actualiza su información y yo puedo ver el mes anterior. A partir del 25 de septiembre hasta el 24 de octubre, yo voy a ver agosto, no voy a poder ver septiembre. Entonces, los bancos trabajan con eso. Salvo en la deuda que tengan en el mismo banco, solamente pueden ver la información con 1 o 2 meses de atraso. Lo siguiente, bueno, aquí también podemos ver otro tipo de deudas, podemos ver si tienen deudas. Deudas reportadas a Infocorp se refiere a deudas comerciales, ¿no? O sea, no he pagado EBEL, por ejemplo, Telefónica, ¿no? Informe negativo son deudas con la SUNAT, que es básicamente eso, lo que se revisa y lo que por ahí podría ser un riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, deudas reportadas a Infocorp, hay personas que deben 10.000 soles a Telefónica e igual califican a un crédito, porque no es muy relevante para el banco. Pero informe negativo a SUNAT sí depende, porque sabemos que SUNAT podría generar una resolución en la que le ordene al banco bloquear las cuentas o embargarlas y eso podría complicar que el cliente nos pague. Entonces, esto sí es algo relevante para la evaluación, ¿no? Aquí podemos ver la parte en la que la persona evaluada es representante legal de algunas empresas. Entonces, en la evaluación se va a ver no solo a la persona natural, sino también se va a ver a la persona jurídica. Y como ven, aquí hay una posible alerta, podría ser esto un atraso en un servicio o podría ser con un banco, ¿no? Entonces, también se tendría que revisar. Se ve aquí si es avalista de alguien o ha sido avalado por alguna empresa o persona. Y esta es la otra parte que revisan, ¿no? Aquí podemos ver la vista histórica de esta persona. Entonces podemos ver, por ejemplo, en junio del 2023 su deuda era al día 435.000 soles, no tiene deuda atrasada, no tiene deuda judicial. Y acá a la mano derecha podemos ver que en algún momento tuvo un atraso de un día, en otro momento tuvo un atraso de un día, y aquí tuvo un atraso de 18 días. Ahora, ¿por qué estando con 18 días de atraso sigue en clasificación normal? ¿Ya? ¿Por qué no podría estar en clasificación normal primero? Porque cuando yo tengo una tarjeta de crédito, tengo un préstamo personal o un préstamo empresarial, un préstamo comercial, puedo pagar atrasado hasta 8 días. A partir del 9º día, me figuraría aquí en esta parte 9 días, pero aparte en esta parte donde me sale la clasificación, indicaría CPP, o sea, pasaría a una clasificación de riesgo. ¿Por qué? Porque llegué a los 9 días. Con los hipotecarios es diferente. Los créditos hipotecarios te permiten pagar hasta 30 días, hasta con 30 días de atraso. Entonces es muy probable, aquí no tenemos el detalle, pero es muy probable que estos 18 días hayan sido de un crédito hipotecario. ¿Ok? Entonces tenemos todo este reporte. Aquí podemos ver, hay clientes que podemos ver en los 3 últimos meses y están en normal, pero su score es 300, su score es 400. Es muy probable, perdón, es muy probable que los bancos no les otorguen nada. Y si vemos el detalle, vemos los últimos años, vemos que estuvo castigado hace 2 años, estuvo castigado hace 1 año. Entonces, eso hace de que su score sea bajo y tiene que ir haciendo experiencia crediticia positiva para poder ir subiendo, ¿no? Entonces, resumiendo, lo que tenemos que revisar es el score, en primer lugar. Luego revisamos los bancos a los cuales el cliente le debe, que es lo que vimos aquí.
vemos si es representante legal de alguna empresa y finalmente vemos su historial crediticio para poder determinar si es un cliente evaluable. Acá en la clasificación esto es básico, ¿no? Por ejemplo, tenemos normal, CPP, deficiente, dudoso y pérdida. Los bancos solamente evalúan clientes que tengan clasificación normal. Si tienen un cliente que tiene clasificación CPP, por más que le digan que esa deuda no es de ellos, por más que le digan que se olvidaron, se fueron de viaje, no hay forma, no se puede evaluar. Tendrían que pasar a normal y o sea, al mes siguiente, si es que es solo un mes, y tendríamos que ver cuál es su historial crediticio. Porque de repente estoy en CPP durante 7 meses, o sea, pago atrasado, me pongo al día, después pago después de 15 días, vuelvo a ponerme al día, eso arrastra una clasificación CPP. Por más que yo me ponga al día 2 meses seguidos, eso ya impactó y ya golpeó mi historial crediticio. Entonces, lo más probable es que no me puedan evaluar. Entonces, tengamos eso en cuenta también porque, por ejemplo, hace unas semanas volvió a salir un producto del Estado que se llama Impulsa Perú, Impulsa Mi Perú, en el que la teoría decía que se podía otorgar créditos a personas o empresas con clasificación hasta CPP. O sea, eso es la teoría, eso es lo que dice el reglamento. Pero, o sea, yo estoy a un 99.99 seguro de que no hay un solo cliente en CPP que le hayan siquiera evaluado. Porque, o sea, los bancos no le prestan a clientes con clasificación de CPP. O sea, es una política de todos. Estamos hablando de banca tradicional, ¿no? O sea, hay otras bancas en las que podría ser, pero la banca tradicional no le presta a ningún cliente. Y para continuar, o sea, esto es, por ejemplo, un reporte de un cliente al día, ¿no? Ahora vamos a ver rápidamente cómo es el reporte de un cliente castigado. Segundo. Un segundo. Aquí tenemos, por ejemplo, el reporte de un cliente castigado. Este cliente, como ven, su score es 19. Vemos que su gasto promedio mensual, que como le dije es referencial, es 33.000 soles. Y vamos a bajar rápidamente para ver el detalle de su deuda. Además está decirles que va a presentar atrasos, ¿no? Pero como ven, mira, aquí está la clasificación. BBVA deficiente, debe 230.000 soles, Interbank pérdida, 42.000 soles, y así. Su peor clasificación es pérdida, deficiente, no hay forma de que ese cliente siquiera sea evaluado. Y en algún momento he visto clientes que están buscando propiedades y tienen clasificación CPP, deficiente, hasta pérdida. Entonces, si nosotros tenemos acceso a un reporte de Infocor y podemos hacer ese filtro, podríamos tranquilamente poder descartarlo y evitar hacer una visita, evitar perder tiempo, ¿no? Gracias, José, porque eso es muy importante el saberlo, ¿no? El tenerlo ya claro para, como tú dices, no perder tiempo, porque si ya está figurando como CPP, ya definitivamente no va a clasificar a un crédito hipotecario. Entonces, de verdad, muchas gracias de verdad esta clase es muy importante, para de esta manera no perder tiempo. Gracias. Dale, qué bueno que les ayude. A ver, vamos a continuar. Lo siguiente que tenemos que saber o que quería compartirles, es el tipo de ingresos, ¿no? Y el tipo de ingresos antes se presentaba de forma independiente. Por ejemplo, si yo tenía alquileres, tenía que presentar o sea, mis pagos a la SUNAT, mi bancarización para poder empezar una evaluación. Pero si además tenía recibos por honorarios, tenía que presentar mis recibos. Si tenía boletas, tenía que presentar mis 3 últimas boletas. Ahora, en la pandemia, cuando salió Reactiva,
el Estado o la SUNAT sacó un documento que se llama reporte tributario. Salió para Reactiva, pero se ha quedado y se usa y los bancos lo usan mucho porque tiene como un resumen de todas las rentas. ¿Por qué es importante esto? Porque les comenté hace un momento que el objetivo de esto es que ustedes puedan evaluar al cliente sin pedirle tantas cosas, ¿ok? Y poder hacer un descarte. O sea, este documento sí es importante, solo con este documento ya podemos ir viendo cuál podría ser la capacidad máxima de endeudamiento del cliente, ¿no? Entonces vamos a ver un reporte tributario para entenderlo un poco más claro. Buenas noches. Una consulta. Buenas El noches. documento, el documento se llama reporte tributario. Sí, se llama reporte tributario para terceros. Así lo encuentras, googleas, o sea, en realidad se puede encontrar ingresando con la clave SOL, es personal, o sea, si se lo pides a un cliente o te da su clave SOL o él lo tiene que buscar o su contador. O sea, se puede ingresar con la clave SOL y hay toda una ruta, pero es más fácil, pones reporte tributario para terceros y te va a salir un link en el que ingresas tu clave SOL y te manda directo a que puedas solicitarlo, ¿no? Es el camino más rápido. Yo siempre lo hago, no googleando ya, porque tengo el link después de haber googleado y se va directo a lo que necesito, ¿no? Entonces, lo solicitamos y puede demorar en llegar entre 5 minutos y 2 días. Normalmente llega el mismo día, ¿no? Pero a veces me ha pasado que llega a los 2 días, ¿no? Eso debe ser una incidencia de SUNAT. Gracias. Y como tip, podemos pedirlo en un día hasta 3 veces. Entonces pedimos uno y a los 2 minutos lo solicito a otro correo y a los 2 minutos nuevamente lo envío a otro correo porque llega al correo. Entonces a veces me ha pasado que el primero que pedí se demoró más que el segundo, ¿no? Entonces también podríamos hacer eso y por ahí que se agilice un poco. Entonces este es el documento, ¿ok? El número de RUC, el DNI, ¿ok? Vamos a encontrar desde cuándo inicia actividades. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque por regla general los bancos normalmente trabajan, por ejemplo, con personas que generan rentas de tercera categoría, les piden 2 años, ¿no? 2 ejercicios cerrados. Hay excepciones, sí, pero eso es lo primero que ven, ¿no? Ya una persona que tenga, que genere ingresos declarados del 2009, por más que no tengamos el detalle, ya por ahí es el primer filtro que pasamos, ¿no? Luego, definitivamente acá tiene que decir activo y habido, ya, porque si no, eso es una observación. Y, por ejemplo, aquí podemos ver, estas son las rentas de persona natural. Rentas de persona natural significa rentas de primera categoría, alquileres, segunda categoría, que puede ser ganancias de capital, vendo una propiedad y tengo que declarar por el impuesto por la ganancia. Tenemos cuarta categoría que son recibos por honorarios. Aquí también a veces sale los pagos por cash. Y quinta categoría que son las boletas de pago, ¿no? Personas que están en planilla. Entonces, como ven, en lugar de pedirle tantas cosas al cliente, aquí ya tengo un resumen y tengo 2019, 2020. Esto es antiguo, ¿ok? Y, por ejemplo, esta persona en el 2020 declaró todo el año, pero aquí no había declarado. ¿Ok? Solamente ha declarado rentas de cuarta, o sea, recibos, y había declarado boletas de pago. Entonces, con esto ya tengo una idea de qué tan formal es la persona y hasta cuánto podría, o sea, cuánto ingreso podría considerarle. ¿No? El hecho de calcular el ingresos es un poco más complejo en este caso, ¿no? Vamos a ver un caso en el que calculamos
la capacidad de pago en función a quinta categoría, que es lo más sencillo, y que podamos aprender eso hoy, ¿no? Pero esto ya es un poco más complejo o sea, necesita un poco más de práctica y de experiencia, porque tampoco es tan complicado, ¿no? Y, por ejemplo, si la persona, aquí estas son rentas de persona natural, ya, pero aquí, si ustedes ven, no hay tercera categoría. Solamente hay primera, segunda, cuarta y quinta. ¿Por qué? Porque las rentas de tercera categoría son rentas de actividad comercial, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos que tener cuáles son los ingresos, la utilidad, ¿no? Que hay personas que tienen esa declaración y aquí se va detallando mes a mes, ¿no? E incluso aquí nos da una posición de los últimos años, ¿no? Cuánto vendió en el 2019, 2020, 2021. Entonces aquí también podemos ver. Por ejemplo, aquí podríamos descartar algo, ¿no? O sea, si yo tengo un cliente que recibe ingresos por quinta categoría, o sea, por planilla, 10.000 soles, ¿ya? Y quiere un hipotecario de $500.000 es muy probable que califique, ¿ok? 10.000 soles netos, ¿no? O sea, como 12.500 y 10.000 lo que recibe. Pero si yo tengo un cliente que genera, o sea, ingresos de tercera categoría, o sea, de una actividad comercial, y su ingreso o sus ventas mensuales son 10.000 soles, ese cliente no va a calificar para un hipotecario de $500.000. ¿Por qué? Porque dependiendo del banco, le van a validar ingresos de esa venta, un ingreso para él entre el 15 y 20%. Entonces yo ya sé que si el cliente me dice, sí, yo soy empresario, ¿cuánto factura? Vendo 10.000 soles al mes. No hay forma, ¿no? O sea, ¿qué podríamos gestionarle? Podríamos gestionarle un hipotecario de repente de 100.000 soles, 120.000 soles, ¿no? En condiciones regulares. En un momento les voy a comentar qué se podría hacer en el caso de que el cliente no declare todo. Vamos a ver ahora. Entonces, ¿hay alguna consulta sobre tipo de ingresos? Bien, Hola, José, ¿qué tal? Te habla Mónica Espombelo. Con respecto a Carmen. este reporte tributario, solamente se evalúa, se ve pidiéndole la clave SOL o de repente ellos con el contador nos emiten ese documento porque es muy difícil que a veces te den su clave SOL. Sí, o sea, sí o sí es con la clave SOL. Es complicado que te lo den, pero precisamente cuando ya el cliente confía en ti, te da sin problema el acceso a la clave SOL. No es más, normalmente en un proceso de evaluación de crédito complejo, los analistas de riesgos te piden reporte tributario con una antigüedad de 15 días. Entonces, en el proceso pasan esos 15 días y tienes que volver a pedirlo, ¿no? Y a veces el contador está ocupado o demora, o incluso he tenido casos en los que no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos cuando estructuramos una operación, ¿no? Porque normalmente el asesor financiero del empresario es el contador, pero el contador está orientado a hacerte ahorrar impuestos, y hacerte ahorrar impuestos significa poca utilidad, ¿no? O sea, yo puedo vender 1.000.000 de soles y hay empresas que tienen una utilidad de 10.000 soles, 1%. Entonces, en cuanto a impuestos, el contador se lleva las palmas, pero cuando esa empresa que vende 1.000.000 de soles va al banco, es una empresa que en teoría no gana nada. Entonces, yo por lo menos cuando estructuro una operación, le digo al cliente que tiene que buscar un equilibrio, ¿no? Ya, ok, o sea, aquí somos un país de 86% informal, entre 100% informal y un mix entre algo formal y hay partes que no declaro, pero busquemos un equilibrio, ¿no? Entonces ahí es donde en esas reuniones a veces el contador como que hay cosas que no le agradan y se demora en enviarme la información, ¿no? No siempre, pero he tenido algunos casos de eso. Entonces, el truco aquí es ganarte la confianza del cliente para que te pueda facilitar su clave SOL.
Ok, Y lo segundo es, hagamos el ejercicio, ingresamos a Google, ponemos reporte tributario para terceros y le enviamos de frente el link, porque han habido casos en los que lo usa el mismo cliente y no lo encuentra. O te envían un documento que se llama reporte tributario y aduanero, que también, o sea, tiene un nombre similar y muchas veces, o sea, el cliente está muy ocupado, lo hace rápido y te manda ese documento. Y hasta que te vuelva a mandar el siguiente pueden pasar 2 días más. Entonces, de repente nosotros mismos, ¿no? Con nuestra clave de Sol, aprendamos a sacar esto y esto lo piden todos los bancos. O sea, esto es, esto es ya algo del día a día, ¿no? Por lo práctico que es, ¿no? ¿Alguna otra consulta? gracias, José. Ok. Un segundo, quiero ver. Hay una consulta en el chat, José. Ya. César Cuadra. Mira, una persona sí puede tener las 5 categorías. La primera categoría es para alquileres y la segunda categoría es para ganancias de capital, que quiere decir cuando yo vendo una propiedad eh, y tengo una rentabilidad, pago un 5% de esa rentabilidad y eso se registra en la ganancia de capital. Ahora, para una evaluación de crédito, una ganancia de segunda categoría o una renta de segunda categoría no es considerado para la evaluación. ¿Por qué? Porque en una evaluación de crédito el ingreso tiene que ser constante y yo no vendo, o sea, una persona natural no vende casas o departamentos todos los meses, entonces puedo tener un ingreso, una ganancia de capital de 200.000 soles en el que pago un impuesto de 10.000 soles que es el 5%, pero es un mes. Eso no me va a servir. De repente me puede servir para solventar patrimonio, ¿no? Que he tenido una propiedad y es algo muy referencial en la evaluación, pero como ingreso no me sirve. Y bueno, sí, lo que dije, ¿no? Sí puedes tener las 5 categorías, pero para evaluación te consideran solamente primera, tercera, cuarta y quinta. Son las 4 categorías que te sirven para pasar una evaluación de crédito hipotecario o de préstamo personal incluso. Ahorita íbamos a ver el nivel de endeudamiento, pero voy a dejarlo para el final. O sea, para el final de esta parte, voy a mostrarles un poquito de TEA y TCEA. ¿Ya? Estamos viendo algunos conceptos básicos. De repente algunos ya lo conocen. Un poquito de paciencia que ahorita vamos a ver ya algo más práctico, ¿no? Pero esto es importante. Yo considero que es importante porque es también parte del día a día, ¿no? Cuando voy a pasar una evaluación, hay Infocorp, tengo que saber un poco de ingresos, no tanto para evaluarlo, porque cuando veamos también algo de legal, lo importante es que conozcamos el proceso y las principales observaciones, pero no para que nosotros obviemos la asesoría de un abogado, por ejemplo, ¿no? Porque no es nuestra especialidad. O sea, yo mismo he visto muchas operaciones, es más, hace poco vendí un inmueble mío y a pesar que tengo más de 30 minutos de compra-venta en mi computadora, mandé a hacer la minuta a un abogado, le pedí que me haga el servicio, porque se me puede pasar algo, ¿no? O sea, no es mi especialidad, o sea, conozco el proceso, sé quién lo puede hacer, quién es bueno para hacerlo, pero por ahorrarme de repente 300 soles, podría haber alguna observación al camino y lo que quería era cerrar el tema lo más rápido posible, ¿no? Entonces vamos a ver ahora tasa efectiva anual y tasa de costo efectiva anual rapidito. Este es un cronograma de un préstamo personal, no es un crédito hipotecario. Este es un cronograma de préstamo personal. Cada banco tiene una forma de presentación, ¿no? Por ejemplo, este es un cronograma de Interbank. Un préstamo personal de 300.000 soles, ¿ok? A 24 meses, con una tasa de 7,99 y una tasa de costo efectivo anual de 9,11%. ¿Ok? Lo importante aquí es ver esta diferencia, saber que en los préstamos
La tasa efectiva anual es los intereses que el banco me va a cobrar. O sea, me va a cobrar 7,99 al año. Y se va a ir desglosando en las cuotas y se va a ir aplicando un interés mensual. Pero la tasa anual, si yo pago un año, voy a pagar 7,99 como interés compuesto. Y la tasa de costo incluye los seguros y las comisiones que vienen adheridos al préstamo, ¿no? En el préstamo personal solamente tenemos seguro de desgravamen, pero en los préstamos hipotecarios tenemos seguro de desgravamen y seguro de inmueble. ¿Ok? Son los dos seguros asociados a un préstamo hipotecario. Y en un ejemplo práctico vamos a ver aquí que en un préstamo de 24 meses con una cuota de 13.726, los intereses a partir del segundo mes son 2.000 soles. ¿Por qué segundo mes? Porque aquí se jugó con la fecha de pago y como que ganamos un mes de gracia, ¿no? Pero aquí son 2.000 soles y a medida que va bajando el saldo capital, a medida que debo menos, los intereses también van bajando. Y lo que incrementó el costo efectivo anual, la tasa de costo efectivo anual, son los seguros. Si hubiese un seguro de inmueble, acá estaría el importe del seguro del bien. Si, por ejemplo, me envían los estados de cuenta de forma física en lugar de virtual, acá diría 10 soles, 12 soles, dependiendo de lo que cobre cada banco, ¿no? Entonces, y eso va incrementando un poco la tasa de costo, ¿no? Entonces, en el hipotecario tenemos que saber que hay dos tipos de seguro, desgravamen, y el seguro de desgravamen tiene una tasa que se aplica al importe de la deuda. O sea, el banco aplica el seguro de desgravamen, bueno, la compañía de seguros, por indicación del banco, al importe de la deuda. O sea, si yo compro un departamento de $300.000, el seguro de inmueble va a ir sobre los $300.000. Pero si yo puse 50% de inicial, mi seguro de gravamen solamente se calcula sobre los $150.000, sobre el 50%. Es como se considera para inmueble, el valor comercial en el caso de departamentos. Y para desgravamen, el monto que me está prestando el banco al inicio. ¿Ya? Y un tip aquí que tiene que ver con seguros, que no es algo que vamos a desarrollar, pero por ejemplo, en los departamentos te prestan, en la mayoría de bancos te prestan solamente, perdón, te calculan el seguro por el valor comercial. ¿Ok? Si vale $200.000, te calculan el seguro por $200.000. Pero en el caso de las casas, sabemos que las casas tienen un valor de terreno y tienen un valor de edificación. El seguro se aplica solamente a la edificación. No, o sea, si la casa vale $1.000.000 y el terreno es, según la tasación, tiene un valor de 700 y la construcción $300.000, me aseguran por $300.000. Eso permite de que o sea, el seguro no sea tan caro. He visto cuando era funcionario de banco, por ejemplo, que cuando venía un cliente a pedirme una simulación para ver con qué banco trabajaba, si con nosotros o con otro banco, el otro funcionario no tenía mucha experiencia y sacaba la simulación considerando un seguro de gravamen para una casa con el valor comercial total. Y yo le sacaba su seguro de desgravamen con una tasa, perdón, considerando solo la construcción. Entonces, si teníamos tasas similares, pero yo estaba un poquito más alto, al final tomaba el crédito conmigo porque la cuota, a pesar que tenía la tasa un poco más alta, la cuota le salía menos. Y no es porque seamos más baratos, es porque la simulación que le presentaron al momento de consultar no estaba bien hecha, ¿no? Entonces debemos saber que en el caso del seguro de inmueble, solamente se cotiza considerando, o sea, los bancos cotizan considerando la construcción. Y tiene mucho sentido, porque el terreno siempre va a estar ahí, ¿no? Si hay un terremoto, o sea, se cae todo, hay que construir, la compañía de seguro lo hace, pero el terreno sigue estando ahí, ¿no? Entonces, esa es la explicación de esta diferencia, ¿no? Ya, a ver, aquí hay una pregunta. ¿Los seguros de inmueble varían según la antigüedad? No, el seguro varía según el valor de la construcción en las casas. O sea, es por el importe, por lo que en la tasación se haya validado, y el valor comercial en los departamentos.
¿no? No sé si en los demás bancos, pero por lo menos, creo en el BBVA y el BCP por lo menos hace 10 años, que yo estaba, o un poco más, hace 15 años, este, aseguraban por el valor de la construcción, nada más, ¿no? Entonces eso hacía de que el seguro sea un poco más barato. El problema es que si se cae un edificio, ese valor de la construcción nada más no te sirve, ¿no? O sea, vamos a suponer que tenemos un edificio de 96 departamentos, que los hay, 12 pisos, 12 por 8, y solamente 3 tienen seguro. Si yo tengo asegurado solo la construcción, si ese departamento vale $100.000, la construcción puede valer, no sé, 50. ¿Ok? Si se cae el edificio, yo como aseguradora te doy solamente 50. Y el banco tiene una garantía, o sea, ¿qué podría comprar? Algo de 50 o el cliente tendría que poner. El banco tendría una garantía solo de la mitad, entonces queda descubierto. Por eso es que luego corrigieron eso y ahora en departamentos es el valor comercial total. Si llega a pasar algo con el departamento o con el edificio, simplemente el asegurador indemniza y con eso se puede comprar otro departamento. O sea, bueno, primero se paga el saldo que quede y la diferencia queda para el cliente, pues, ¿no? El saldo de la deuda. Ok, vamos a continuar. Pasamos de frente a esta diapositiva, a esta imagen, perdón. Ya. El siguiente punto era hipotecas y embargos, ¿no? La hipoteca es algo que conocemos casi todos los que estamos en la actividad inmobiliaria, ¿ok? Pero he traído este ejemplo, he traído este caso porque las hipotecas no son problemas, a pesar que he escuchado muchas veces que nos dicen que alguien quiere vender su propiedad, pero no puede porque está hipotecada o no puede porque tiene deuda con el banco. Cuando yo puedo vender mi propiedad si quiero al día siguiente de haber sacado, exagerando, ¿no? Pero al día siguiente si quiero de haber sacado el crédito hipotecario. Bueno, al día siguiente de haber firmado mi escritura, ¿no? Porque hay un procedimiento, no es problema. Tengo que pedir una minuta condicionada de levantamiento de hipoteca nada más y siguiendo el procedimiento pasa. Eso no es observación. Lo que sí es observación y lo que sí deberíamos revisar en la minuta es, uno, esta parte en la primera hoja, si tiene títulos pendientes. Una copia literal que tenga títulos pendientes es una copia literal observada. Si yo ingreso a estudio de títulos, una copia literal con ese título pendiente, me van a decir que ingrese el detalle de ese título, ¿no? Tendríamos que ver, no sé, pues una modificación de nombre, algún bloqueo que esté pendiente, tengamos que esperar que se tache, ¿no? O que caduque. Entonces, eso es lo primero. Si dice ninguno, avanzamos. Luego sabemos que en la primera hoja siempre está la descripción del inmueble. Aquí no lo tengo, ¿ok? Pero en la primera hoja siempre tenemos el área y todo eso. Pero aquí tengo un ejemplo de embargo. Entonces, cualquier copia literal que tenga este asiento, cualquier copia literal que tenga una anotación de embargo, ya es un inmueble descartado para ser vendido mediante crédito hipotecario. ¿Ok? La única forma en la que se puede considerar es teniendo un siguiente asiento que diga levantamiento de embargo. ¿Ya? Esto es un asiento observado, pero o sea, en mi opinión les voy a explicar por qué es observado. Porque a diferencia de las hipotecas, ¿okay? A diferencia de las hipotecas que se ingresan con o sea, se levantan con un documento que se llama minuta de levantamiento de hipoteca o minuta condicionada de levantamiento de hipoteca. Los embargos se anotan mediante un proceso judicial, mediante una resolución que tiene un expediente y tiene todo un proceso. Entonces sabemos que, bueno, hay otras formas, pero este es uno de los más comunes, ¿no? Entonces, sabemos que el Poder Judicial no es que tú ingreses un documento hoy y mañana tienes respuesta. Vamos a suponer que esta persona, que tiene un embargo hasta por 540.000 soles, paga el día de mañana. ¿Ok? Así paga el día de mañana, igual el inmueble todavía no puede pasar un estudio de títulos del banco. ¿Por qué? Porque al pagar, eso tiene que ser comunicado al juez que tiene el proceso y hasta que llegue la comunicación a él, hasta que se entere y todo eso, pueden pasar 30 días.
hasta que emita su opinión y saque una resolución, pueden pasar 30, 60 días, o hasta que lo confirme, ¿no? Podría ver al acreedor si efectivamente se ha pagado. Entonces, en el mejor de los casos estamos hablando de 2 meses. Y en otros casos eso nunca se levanta. ¿Por qué? Porque siempre va a estar condicionado al pago. Suponiendo que hay pago, podría tomar 2 o 3 meses. Y solamente puede ser un inmueble aceptado para garantía por parte del banco si se tiene el asiento, o sea, el siguiente asiento sería uno que diga aquí D04, levantamiento de embargo, ¿no? Entonces, esto es uno de los filtros para poder ya ir descartando inmuebles. No sé cómo pasó, pero vamos. Ahora vamos a ver algo un poquito más dinámico y voy a pedir que por favor alguien me ayude. Ya. Por ejemplo, vamos a ver un caso y si después alguien tiene algún caso que quiera que revisemos, lo vemos, ¿no? Vamos a ver en este caso cómo más o menos los bancos calculan el nivel de endeudamiento. Ya tenemos un primer caso un primer paso en el que sabemos que el cliente no tiene problemas en el sistema financiero, ¿no? No está castigado. En ese momento pasamos al siguiente punto, que es ver cuánto de ingreso aproximadamente se le validaría, ¿no? Tendría que tener algo razonable y luego eso podríamos hacer un cálculo aprox, ¿ok? Vamos a hacerlo con uno de quinta categoría. Por ejemplo, una persona que quiera comprar un departamento de 600.000 soles, ¿ok? Y que ponga un 20% inicial. Lo que el banco tendría que financiar es 480.000 soles. Vamos a suponer que se trabaja 20 años. Y con una tasa de 10% promedio, 9.5. Bueno, dejémoslo en 10. ¿Ok? Aquí tenemos una cuota aproximada de 4.956. Vamos a suponer que esta persona gana 8.000 soles. En este escenario, esta persona, y yo consultándole al cliente, o sea, he visto que tiene préstamos, o si solamente es con preguntas, le digo, ¿tiene préstamos vigentes? Y me dice, sí, tengo un préstamo en el BCP y uno en el Scotia. Ok, independientemente de cuánto deba, le pregunto cuál es la cuota. Y me dice, en uno es 1.000 soles y en el otro es 600 soles. Ok, entonces, 1.000 y 500. Ya estaba en 500, ¿no? 650. Entonces, las cuotas, porque aquí no interesa cuánto debe en total, lo que interesa es cuánto paga al mes por esos préstamos. O sea, así es como se evalúa. Entonces, tenemos que tiene cuotas mensuales por 1.650, pero también tenemos que lo que está solicitando, ya lo que está solicitando, tendría, o sea, la cuota propuesta tendría, o sea, sería una cuota de 4.956, o sea, 480.000 soles en 20 años, con 10% de interés, es 4.956. Entonces aquí teníamos el endeudamiento actual, o sea, solamente con sus 1.650, y tenemos el endeudamiento propuesto con las dos cuotas de 82%. En teoría, en teoría, los bancos te prestan o sea, permiten que te endeudes para pagar cuotas hasta el 50% cuando es ingreso neto. O sea, vamos a hacer un ejemplo práctico. Mi sueldo bruto, o sea, en total, es 12.000 soles. Aquí lo hacemos. Ese es mi sueldo total. Creo que acá, ya. Pero mi sueldo neto es 10.000 soles.
Por ejemplo, el BBVA trabaja con sueldo neto y el BCP trabaja con sueldo bruto. O sea, es el mismo cliente, solamente que aquí va a ver cuál es su ingreso sin descuentos, o sea, su ingreso total. Y aquí, cuál es su ingreso después de los descuentos. ¿Ok? Aquí me permiten endeudarme en teoría hasta el 50%. Y aquí me permiten endeudarme en teoría hasta el 35%. Quiere decir que podría pagar una cuota máxima de 5.000 soles en total, o sea, entre las deudas que yo tenía y la nueva deuda que asuma por el nuevo crédito. Y aquí me permiten, y si vemos al final, debe ser similar incluso. Bueno, un poco más en el BBVA. Pero esto es en teoría, porque en realidad en la práctica hay clientes a los que solamente les permiten endeudarse hasta el 40% y hay clientes a los que, por excepción, llegan hasta el 60%. En algún caso incluso he visto hasta el 65%. Ya, pero esto, ¿de qué depende? Depende del perfil del cliente y depende del sueldo. O sea, no es lo mismo que me quede para vivir el 40% de 30.000 soles a que me quede para vivir el 40% de 1.500, ¿no? Entonces, bajo esa lógica es que en algunos casos se podría llegar hasta un 60% de endeudamiento, ¿ok? Entonces, aquí vemos que este cliente, por ejemplo, no calificaría para un crédito hipotecario con un sueldo de 8.000, pero de repente su esposa también trabaja y entre los dos ganan 8.000 más 4.000. Entonces tenemos un sueldo de 12.000. ¿Ok? Y ya vemos que tiene un endeudamiento de 55%, incluidos sus deudas vigentes. ¿Ok? Entonces aquí sí podría pasar. Pero vamos a ver si la esposa solamente gana 2.000. Si la esposa solamente gana 2.000, ya estamos volando en el endeudamiento. Tenemos 66%. Entonces ahí podríamos hacer algo para poder calzar el endeudamiento máximo permitido, que sería un ingreso similar de 10.000 soles, la cuota no va a variar, pero condicionamos a que previo al desembolso, o sea, la aprobación se condiciona a que previo al desembolso del crédito, el cliente tiene que acreditar que ya canceló estas obligaciones, ¿ok? Que ya no debe, que esto ya lo pagó, y se acredita simplemente con voucher de pago, ¿no? Esa es una forma en la cual se puede evaluar clientes. En realidad, es la forma en la cual se evalúa. ¿Ok? Esto es como se trabaja, como se evalúa, definitivamente tienen otras herramientas, pero el procedimiento es este, ¿no? O sea, el objetivo, como le dije al principio, no es que ustedes lo dominen y lo hagan ahorita, pero por lo menos conozcan cómo es que el banco evalúa a sus clientes al momento de solicitar un crédito y qué alternativas puede tener. Ya, porque un cliente puede estar relativamente endeudado con préstamos personales, pero por ejemplo, en algunos casos se le puede plantear una consolidación de deudas en las que se manda a 10 años el préstamo, toda la deuda con una cuota pequeña y le permite tener una cuota de crédito hipotecario también. O sea, podría pasar de pagar en préstamos personales 6.000 soles a pagar 1.500. Entonces, eso me permite tener una mayor capacidad de pago, ¿no? Son alternativas que se pueden ir planteando en el camino. Y para terminar esta parte, lo que estamos viendo aquí es la posibilidad de calzar la evaluación para el cliente y que pueda aprobar para un crédito hipotecario con una cuota de 4.956, o sea, 5.000 en promedio. Y para que tengan una idea también, a 20 años, la cuota promedio es el 50% en este momento. A medida que vayan bajando las tasas, eso va a bajar, ¿no? O sea, la cuota sería el 45%, 40%, ¿no? Entonces, yo tendría, en este caso, para calificar a una cuota de 4.500, ganar en promedio entre 9.500 y 10.000 soles para arriba. Si quiero comprar un inmueble de 500.000 soles, que es lo que tenemos, perdón, quiero un préstamo de 480.000 soles, sé que la cuota promedio, incluidos seguros, me va a salir casi 5.000. Entonces, tendría que ganar el doble de eso, ¿no? O sea,
para que sea algo más referencial, si yo solicito 500.000 soles, la cuota es el 1% en promedio en 20 años, o sea, 5.000. Y lo que tengo que ganar es el doble, 10.000. Es más o menos la operativa que se hace, ¿no? Y otra cosa, también como tip para que ustedes puedan orientar y asesorar a sus clientes, fíjense en esta cuota de aquí, 4.956, ya que es referencial, y el plazo, ¿ok? Ahora veamos, lo vamos a anotar aquí, 4.956. Ahora veamos 25 años, 4.685. Y veamos 30 años, 4.536. Si ven, hay clientes que sacan créditos a 25 años porque les aprobaron el crédito en esas condiciones. Pero si consultan, si se ponen a analizar un poquito, de repente 270 soles de diferencia no justifican el hecho de que yo tenga que endeudarme 5 años más. O sea, y esto a veces no se analiza, no se evalúa. Sirve para los clientes y sirve para ustedes mismos, ¿no? Vean que la diferencia entre 20 y 30 años son 400 soles. O sea, tendría sentido que yo pague 10 años más por ahorrarme 400 soles. No tiene ningún sentido. Entonces, es algo que también a veces no se analiza. Y lo que les decía para terminar con esta parte, cuando yo le pregunto a un cliente cuál es su ingreso promedio mensual, antes de que me pase todo, para hacer el cálculo que le estoy diciendo, quiere comprar un departamento de 500.000 soles. ¿Ok? Me dice, voy a poner 10% inicial. Ok, 50.000. La cuota promedio en 20 años, 4.500 soles. Entonces, yo sé que el cliente tendría que ganar, ¿ok? Tendría que ganar de 8.500 para arriba. ¿Ya? Pero siempre que hemos asesorado a una persona para sacar cualquier tipo de financiamiento, yo le pregunto cuál es su ingreso, ¿ok? Pero también le pregunto cuánto es lo máximo que puede pagar. Porque yo puedo ganar 10.000 soles, pero de repente en mi presupuesto mensual solamente puedo pagarle a los bancos 2.000 soles. Entonces, si yo no le pregunto esto y solamente le pido documentos, lo que voy a hacer es enviarlo al banco. El banco va a decir, ok, tenemos el crédito aprobado, calificó para 450.000 soles. Pero cuando el cliente vea la cuota, hemos trabajado por gusto. Y lo comento porque lo he visto. O sea, he visto varios casos en los que han venido luego los clientes para comentarme esto y ver la posibilidad incluso de conseguirle una cuota más baja, pero hacemos el cálculo rapidito y la sugerencia es o pones más cuota inicial o consigues un inmueble de menor precio, ¿no? Pero es siempre importante preguntarle al cliente cuánto es lo máximo que puede pagar al mes. Esto nos va a hacer ahorrar mucho tiempo. Ya, vamos a pasar a la siguiente parte, pero antes, en la copia literal debe indicar el metraje del inmueble, su área de terreno y el área construida. Por otro lado, un crédito hipotecario pueden sacar dos hermanas solteras. Ya, sí, o sea, en la copia literal aparece, en la primera hoja aparece cuál es el área, en el caso de departamentos, área ocupada y área techada, y en el caso de los inmuebles, área de terreno y área, de las casas, área de terreno y área construida, ¿no? Así es como aparecen en las copias literales. Y sí, hay ya la posibilidad de sacar en los bancos préstamos entre dos hermanas, papá e hija, ¿no? Como copropietarios. Solamente sale como sociedad conyugal cuando están casados, ¿no? Vamos a ver la siguiente parte. Ya, el nivel de endeudamiento ya lo vimos. Ya, bueno, el caso práctico también ya lo vimos, o sea, la evaluación, ya, pero lo que
En mi experiencia, la forma en la cual evaluamos clientes es siempre le pido al cliente la foto de su DNI. Y si estoy con el cliente, le digo que me lo muestre para tomarle una foto, o si lo tiene escaneado. ¿Por qué? Porque yo voy a saber si lo voy a evaluar solo a él o tengo que evaluarlo con su esposa. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que te envían sus datos y te dicen soy soltero, ¿ya? Y cuando avanzas, revisas, ¿no? Vas sacando cálculos y todo, recién te envía la copia de su DNI dice casado, ¿no? Y te dice, bueno, pero estamos separados hace 20 años, ¿no? O sea, tu estado civil es el que dice tu DNI. No interesa si no viven juntos, si están peleados, o sea, eso no interesa. Entonces, por eso ya yo me curo en salud y de frente le pido la foto de su DNI. Y con eso ya voy viendo si le pido los documentos también a su esposa. Y en cuanto a información, si quiero filtrar, o sea, una preevaluación, es solo con información. Le pido los datos que ya revisamos. Le pido cuál es su ingreso mensual. O sea, le pregunta a qué se dedica, cuál es su ingreso mensual. ¿Qué tipo de ingresos tiene, no? Si tiene ingresos por boletas, si tiene ingresos por recibos por honorarios, si tiene ingresos por alquileres, ¿ya? Y luego le pido los datos del inmueble. Le digo, ¿qué es lo que quieres comprar? Una casa, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el valor de la cuota inicial? Entonces, solamente preguntándole, hacemos el ejercicio que hice hace un momento, y me dice, quiero comprar un departamento de 300.000 soles. Ok, ¿cuál es tu cuota inicial? 20%, 60.000 soles. Entonces entiendo que necesitarías aprox 240.000 soles de financiamiento. Sí, yo sé que lo mínimo que debería ganar este cliente es 5.000 soles, ya por los datos que me dio. Entonces, si me dijo que ganaba 3.000 soles, sabemos que no va a calificar para este préstamo. Entonces, ya ahí el cliente lo podemos ir orientando. Mira, tendrías que poner más inicial o tendríamos que sustentar más ingresos. ¿Eres casado, conviviente o como preguntaron hace un momento, ¿no? ¿Tienes a alguien más con quien podamos sumar ingresos y llegar a lo que necesitas? Y ahí vamos dándole la forma. Si definitivamente no tiene y quiere comprar ese departamento, bueno, personalmente no lo trabajo porque lo que va a pasar es que, y me ha pasado, me dicen, ya, entonces me voy al banco y me han dicho que sí. Y se hace un tour por 5 bancos y todos le dicen que no porque en realidad al banco le interesa que las personas a las cuales les presta tengan capacidad de pago. Ya, porque esa es otra cosa que debemos saber. Muchas veces pensamos que porque la garantía es muy buena, podría acceder o sea, podrían aprobarme el crédito, pero al banco no le interesa la garantía, le interesa asegurarse o por lo menos que el cliente no caiga en mora, que el cliente no se atrase, porque el proceso de ejecución de una garantía es muy largo, entonces ese no es el negocio del banco. Ya, ahora, una vez que tengamos el filtro del cliente, tendríamos que revisar el inmueble también, ¿no? Este tamizaje, este estudio, normalmente se hace cuando llegamos al estudio de títulos. Y llegamos al estudio de títulos cuando ya hemos firmado minuta. Entonces, podríamos habernos puesto de acuerdo en el precio, en la forma de pago, en todo, pero si no revisamos bien los documentos va a pasar que va a ser observado y o va a tomar más tiempo o simplemente se cae la venta. Entonces deberíamos revisar bien la copia literal para ver que coincida, por ejemplo, la dirección municipal con la dirección registral, para que o sea, estemos seguros que con quien estamos hablando es el propietario, ya porque muchas veces también pasa que hablamos con la mamá, con la hija, y si no vemos el documento no nos enteramos, o puede que esté de viaje, ¿no? Y si no tiene un poder, no avanzamos, ¿no? Entonces, la copia literal es fundamental para poder ver el área, para poder ver la distribución, para poder ver quién es si tiene embargo, si tiene hipoteca, y si tiene hipoteca, saber qué documento pedirle, ¿no? Que es la minuta condicional de levantamiento de hipoteca. Luego, es ideal que podamos tener acceso a Infocorp, porque con el acceso a Infocorp podríamos saber si la persona que está vendiendo
tiene algún problema de pago. Entonces podríamos orientarlo, podríamos asesorarlo, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo esté recién atrasado 3 meses a que ya tenga un proceso judicial avanzado. Entonces, si el cliente entiende esto, puede ajustar un poco el precio y vender ahora a un precio en el que le pueda quedar algo en lugar de esperar a que ya esté por ejecutarse la garantía, por salir a remate y tener que vender teniendo un saldo mínimo o por lo menos ya con el consuelo de que, ok, no gano, no me queda nada, pero por lo menos ya me sirve para cancelar la deuda, ¿no? Eso pasa normalmente, y ese es el negocio de compra antes de remate, cuando el cliente, teniendo este problema, no quiere bajar un poco el precio de mercado. O sea, no quiere bajar un poco el precio y sigue trabajando con precio de mercado. Entonces, con esa información es que podríamos saber cómo asesorar al cliente, ¿no? Y lo otro que tendríamos que tener también es hacer como agentes inmobiliarios un análisis comparativo de mercado del inmueble que estamos vendiendo. ¿Por qué? Porque nuevamente nos ponemos de acuerdo en el precio, ¿no? Nos ponemos de acuerdo en que vamos a pagar 10% ahora y 90% a la firma de escritura. Pero si el precio está sobrevalorado, por más que nos hayamos puesto de acuerdo, cuando realicen la tasación, va a salir el precio real. Y en la práctica, el banco me presta el porcentaje aprobado, el porcentaje de financiamiento del valor de tasación o de lo que diga la minuta de compra-venta, el menor. Entonces, si yo cierro la venta de un departamento en 300.000 soles, pero vale y me aprobaron un crédito con el 20% inicial, o sea, 60.000 soles, el banco me prestaría 240. Pero si realizara la tasación, ese departamento vale 250.000 soles, lo que va a pasar es que el banco va a decir, ok, igual te puedo financiar, pero te voy a financiar el 80% de 250.000. Quiere decir, te voy a financiar 200.000 soles. Y tu cuota inicial ya no serían 60.000 soles. Tu cuota inicial ahora serían 100.000 soles. ¿Ok? Y es muy probable que se caiga la venta, ¿no? Entonces, es mejor nosotros hacer un análisis comparativo de mercado para tener una referencia, porque 50.000 soles es demasiado, y con eso ir orientando al propietario también, o en algunos casos, por ejemplo, cuando asesoramos comprador, hacemos de que primero se tase y después firme minuta y desembolse, porque es otro problema que podríamos tener. Por ejemplo, una persona que está vendiendo porque tiene muchas deudas con los bancos, están por embargarle, ¿no? Deudas con terceros. Entonces, si yo vendo mi casa a 500.000 soles y la cuota inicial que me dan es 50.000, de repente por los problemas económicos que tengo, lo que voy a hacer es pagar. Y cuando tasen, si mi casa vale 450.000 soles, el banco no me va a prestar el porcentaje de los 450 y es muy probable que el comprador no quiera asumir esa diferencia, porque ¿por qué voy a pagar algo que 500 por algo que vale 450? Pero el problema está en que la persona, el vendedor, una vez que yo le di el dinero, pagó una deuda y no va a tener cómo recuperar ese dinero. Entonces, algunas veces, cuando se puede, yo siempre sugiero que avancemos con la tasación. Avanzamos con el proyecto de minuta, lo van revisando, aprueban todas las partes, pero esperamos tener el informe, ¿no? Sobre todo cuando asesoramos comprador, ¿no? Cuando asesoramos vendedor, igual, en teoría nosotros no tenemos responsabilidad sobre eso, pero si hacemos el análisis comparativo de mercado, alguna referencia vamos a tener, ¿no? Y lo otro que veríamos es la declaratoria de fábrica, ¿por qué? Porque muchas veces hay casas que tienen 2 pisos, tienen 3 pisos, pero en su copia literal dice terreno. O sea, es solo un terreno. Está con los mejores acabados del mundo, pero no hicieron la declaratoria de fábrica. Esto también impacta en la tasación, porque en la tasación me va a salir un cuadro en el que sale valor comercial declarado, o sea, inscrito en registros públicos, y valores no inscritos en registros públicos, que sería la construcción. Dependiendo del inmueble, dependiendo del cliente, dependiendo del banco, es muy probable que solo me validen el valor del terreno. Entonces, nuevamente, tenemos una observación en la tasación, ¿no? Entonces, eso es importante también saber que revisar que tenga la declaratoria de fábrica, ¿no? Para que me puedan validar todo el valor comercial, terreno y construcción.
Ya, partiendo de que estamos hablando de una compra con financiamiento, ¿no? Porque si compramos al contado, es muy probable que no revisen eso y continúe, ¿no? Ya, a ver, aquí encontré algo también que lo tomé para poder sugerirles algunas cosas, que es, solo puede entender los problemas de la bolsa el que los ha vivido con su propia experiencia, ¿no? ¿Qué significa? Que si nosotros estamos en la actividad inmobiliaria, lo ideal es que no solamente le digamos al cliente qué es lo que tiene que hacer o cuáles son los requisitos, sino que en algún momento, de acuerdo a la etapa de nuestras vidas, experimentemos el hecho de comprar, el hecho de alquilar, ¿ya? ¿Por qué? Porque así vamos a entender mejor. O sea, vamos a entender mejor qué es lo que piensa el cliente, qué es lo que necesita el cliente. Si nosotros asesoramos, o sea, solamente decimos lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, muchas veces no llegamos a comprender tanto realmente cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, si es que no se puede comprar, lo que yo les sugiero es que simulemos, o sea, yo en este momento gano tanto, voy a ver hasta cuánto podría calificar. Y ingreso a las web de los bancos, me voy a una inmobiliaria, ¿no? O sea, no solamente como agente inmobiliario, sino también podría ir como una persona interesada en comprar. Y les aseguro que eso, porque lo hago constantemente, o sea, estoy viendo, veo un proyecto, ingreso y dejo mis datos, dejo mi correo y me presento como que voy a comprar, no compro nada, ¿ya? En ese momento, pero voy ganando información. También he comprado, también he vendido, también he alquilado, o sea, como inquilino, como propietario, y definitivamente hay cosas que solamente viéndolo de afuera no se aprende, ¿no? Por eso es que esto es algo que sugiero, ¿no? Y ahora, esto es el proceso con el cual nosotros trabajamos. Como comenté al principio, hay gente con mucha experiencia que trabaja de diferentes formas, pero al final el objetivo es el mismo, ¿no? Que el cliente tenga la percepción de que nosotros conocemos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nosotros siempre empezamos con una preevaluación y es algo que podemos hacer porque tenemos esa experiencia, ¿no? O sea, tenemos la experiencia de poder preevaluar al cliente sin la necesidad de ir al banco. Entonces, eso nos hace ahorrar muchísimo tiempo. Luego de eso, tenemos que presentarle un presupuesto al cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien quiere vender, pero no está calculando que va a pagar impuesto a la renta y no está considerando nuestra comisión. Entonces, si llega a cerrar un precio ese precio no le sirve como para el problema, el objetivo que tiene, es muy probable que hasta no nos pague. O sea, nosotros podemos decir, no es nuestro problema, pero es mejor curarnos en salud y poder desde el principio decirle cuánto es que le quedaría luego de la venta. Para eso tenemos que saber cómo calcular el impuesto a la renta o si le corresponde o no. Además, con el caso del vendedor, perdón, del comprador, decirle que no solamente va a pagar el precio de compra-venta, va a pagar el cabala, va a pagar gastos notariales, va a pagar gastos registrales e incluso una tasación. Entonces, todo eso deberíamos decírselo al cliente desde el principio para evitar problemas y aparte para que se dé cuenta que conocemos, o sea, sabemos en qué estamos. Este proceso, cada vez que tengo un cliente, yo se lo envío y le digo, todo esto es lo que vamos a pasar. Y en cada parte de la etapa yo te voy a ir diciendo qué es lo que vamos a hacer. Pero te lo envío desde ahorita. Todo esto son varias etapas, entonces todo esto es lo que vamos a hacer y lo tengo ya en plantilla, ¿no? Una vez que hemos hecho el presupuesto, ya revisamos la copia literal, revisamos el HRPU y luego hacemos el análisis comparativo de mercado para ver lo que conversamos hace un momento, ¿no? Es el primer filtro al inmueble. Acá filtramos al cliente y acá filtramos al inmueble. Y luego vemos el crédito hipotecario. Pero el crédito hipotecario también lo podríamos ir viendo en paralelo mientras se hace la búsqueda porque ya hicimos una preevaluación. Entonces, con la preevaluación, yo puedo ir sabiendo hasta cuánto podría calificar y le vamos buscando. Y mientras se hace la búsqueda, vamos viendo el crédito hipotecario, ¿no? Y como dato adicional,
esto es algo que he visto muchas veces, crédito hipotecario aprobado es un cliente que tiene una carta de crédito aprobado. No es un WhatsApp, no es una simulación, no es una preevaluación, es una carta de crédito aprobado. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas personas van a un proyecto inmobiliario, se paran, les dan 3 días, 5 días, 7 días para que firmen la minuta y a veces firman la minuta y las minutas tienen penalidades solamente con la confirmación verbal de algún funcionario o con una simulación. Es por un tema de desconocimiento y lo digo porque lo he visto. Y después pasan los 30 días que normalmente les dan para poder pagar y no califican al crédito. Pero no califican al crédito y tienen este tiempo máximo. Entonces, cuando yo firmo minuta, debería ya tener mi carta de crédito aprobado con las condiciones que necesito. Porque también he visto cartas de crédito aprobado donde te prestan 200.000 soles, pero está condicionado a que pagues tus préstamos vigentes por 160.000. Entonces, en realidad no tienes un crédito aprobado, porque no te va a servir. ¿Para qué vas a pagar 160 si si te van a prestar 200? Es muy probable que no te sirva. Entonces, tendríamos que ver qué cosas me aprobaron y qué condiciones. Luego ver la negociación, precio, forma y medio de pago, ¿no? O sea, la forma de pago también es importante porque tendríamos que ver cuánto se paga a la firma de la minuta y cuánto se paga a la firma de la escritura. Cuando trabajo con compradores siempre trato de que no pague más del 10% por más que tenga el 50%. Que pague 10% y a la firma de escritura, es más, sacamos los dos cheques, uno por el 10, otro por el 40%, pero solamente entregamos el de 10 y le damos la seguridad al vendedor de que sus cheques están completos. La tasación y la firma de la minuta ya hablamos en su momento, ya comentamos cuáles serían los principales problemas que podrían haber. Luego, todos los bancos pasan un estudio de títulos. Para tener el estudio de títulos deberían tener una tasación y deberían tener una minuta de compraventa firmada. Con estos dos documentos, más los documentos del inmueble, más los documentos del cliente, ¿no? Los documentos personales, es que hacen un estudio de títulos para ver si no hay ninguna observación. Si no hay ninguna observación, emiten un contrato de préstamo. Y en este contrato de préstamo ponen todas las condiciones con las cuales le han aprobado la operación. Ponen el plazo, ponen el importe, ponen la tasa. El contrato tiene como 30 hojas, pero al final lo que la mayoría revisa, y lo más importante en realidad, es el anexo, que es la parte final. Y en el anexo tenemos cuota, perdón, claro, tenemos estos datos, ¿no? Importe, plazo, cuota, la hipoteca, por cuánto se está hipotecando. Si el cliente está de acuerdo con estas condiciones, lo va a firmar, ya sea de manera física o de manera virtual, y vamos a enviar el expediente a registros públicos para bloquear la propiedad. Bloquear la propiedad para que los únicos actos, los únicos asientos que se puedan inscribir una vez que bloqueamos la propiedad es la compra-venta y la hipoteca. Debemos saber que la minuta de compra-venta la firman comprador y vendedor y el contrato de préstamo lo firman comprador y banco. No interviene el vendedor. Una vez que se ha inscrito el bloqueo, de manera regular, el banco procede con el desembolso. Procede con el desembolso y en un par de días en promedio emite unos cheques de gerencia que son enviados a la notaría para poder citarlos a la firma de escritura. En el caso de la firma de escritura, para poder firmar escritura tienen que estar completos todos los documentos. Tienen que estar completos, tiene que tener la minuta, la tasación, tiene que estar el bloqueo, tenemos que tener el pago de impuesto predial, arbitrios, impuesto a la renta si corresponde, y hay un impuesto en el cual yo siempre sugiero que le pongamos mucha atención, que es el impuesto de la alcabala. ¿Ok? En el impuesto de la alcabala hay algo que no todos consideramos, ¿no? Que primero hacemos una liquidación, ¿ok? Vamos a la SAT con una copia de la minuta, HRPU, y nos dan una liquidación. Lo que debemos saber es que esta liquidación estamos obligados a pagarla.
O sea, si por algún motivo se pelean comprador y vendedor, o se pelean los esposos y la operación no se concreta, de todas maneras tenemos que realizar el pago. O sea, yo tengo para pagar el cabal y saco la liquidación hoy hasta el 31 de octubre de este año. El 2 de noviembre, la SAT va a emitir una orden de cobranza coactiva. Y por más que yo no haya cerrado la operación, voy a tener esta orden de cobranza coactiva, porque el proceso de anulación de esta liquidación es mediante un proceso judicial, y eso puede tomar mucho tiempo. ¿Por qué comento esto? Porque siempre sugiero que el alcabala se pague el mismo día de la firma de escritura. O sea, dejemos todo listo para que lo único que falte es el alcabala. Y ahí reducimos el riesgo de poder firmar escritura. Y digo que solamente estamos reduciendo el riesgo porque me ha pasado que hemos coordinado todo y cuando hemos llegado a la notaría, una hora antes de la hora de la firma, el comprador ha pagado su alcabala porque estábamos seguros que ya estaba todo listo. Pero cuando ya teníamos que firmar escritura pública, los compradores tenían, uno de los compradores no había visto la forma en la que se iban a emitir los cheques. Siempre se coordinó con uno y se supone que avisaba al otro. Pero parece que no hubo una buena comunicación y no estaba de acuerdo y no quería firmar. Entonces tuvimos que ver ahí, conversar, ver alguna forma, ya usando algo de conocimiento de cómo funciona el banco, y después de más o menos media hora se pudo concretar la venta, ¿no? Pero si es que no lográbamos convencer a la otra parte, simplemente se caía la venta y el comprador se metía en un problema, ¿no? Entonces por eso es importante siempre saber lo que pasa con el alcabala. Y la última parte es la entrega de cheques y llaves. También sugerimos que se pueda tener cuidado con esto porque hay ocasiones en las que se hace la venta tan rápido que el vendedor no tiene tiempo de poder salir del inmueble, ¿no? Entonces, siempre se sugiere que quede un cheque en custodia, quede una diferencia en la notaría, se hace un pago de 300 soles en promedio, quede un saldo para el momento en el que entregue las llaves. O sea, si la casa vale 400.000 soles, yo le voy a pagar 360 hasta la firma de escritura y 40 cuando me entregue las llaves, ¿no? Entonces, eso también es algo que podríamos considerar. Y lo otro es que para nosotros como agentes inmobiliarios nos sirve también acompañar al cliente al momento de entrega de llaves para solicitar un testimonio si hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Otra cosa que también vemos es orientar al cliente para que pueda inscribir la propiedad en la municipalidad. O sea, le damos la información de qué documentos necesita, gestionamos su testimonio, su copia simple de la notaría, que es la copia del testimonio, para que con ese documento pueda ir a la municipalidad. Y le hacemos el seguimiento para la inscripción a registros públicos, porque sabemos que cuando el cliente firma escritura pública, al día siguiente se empieza a gestionar las firmas de los funcionarios de banco, y eso puede tomar 2, 3, 4 días, luego firma el notario, y entre que firmaron escritura y firman las otras partes, puede tomar una semana, y en que se inscriba puede tomar una semana más. Entonces, si nosotros, o sea, y cuando yo ingreso esa inscripción a registros, va a generar un número de título. Si yo con ese número de título le hago seguimiento, estoy en condiciones de darle la primicia al cliente de que ya se inscribió el inmueble a su nombre. Eso también es un plus porque hace que el cliente sepa que conocemos el proceso, pero también hace de que luego pueda referirnos, ¿no? Nos puede referir con alguien, porque mantenemos comunicación, no nos quedamos solamente en la firma de escritura. Este es más o menos el proceso. No sé si tienen alguna consulta para poder absolverla. Voy revisando esta mientras alguien tiene una consulta. Ya. La tasación del inmueble a vender, el dueño paga por un tasador independiente y el cliente comprador con crédito hipotecario para evaluar pasa por la tasación de banco. Ya. La única tasación oficial es la tasación del banco. La tasación la paga siempre el comprador.
y la tasación se hace con unas empresas que ya están registradas en el banco. Son empresas con las cuales el banco tiene un contrato y empresas que tienen las políticas que el banco les ha dado para hacer su informe de tasación. Generalmente son políticas conservadoras, porque como esta va a ser la garantía del banco, las considera políticas conservadoras para el valor comercial. El propietario puede hacer sus tasaciones, todas las que quiera, pero son referenciales. Sirve, por ejemplo, si yo como propietario tengo una tasación, puedo adjuntarla a la evaluación para que sepan que estoy comprando. Pero eso no determina nada. El valor comercial oficial es el que hace la empresa tasadora por el servicio que está pagando el comprador. También se pueden, sí, bueno, la tasa de interés siempre es negociable, ¿no? La tasa de interés se puede negociar si tengo una oferta de otro banco, se puede negociar solamente con ciertos rangos, o sea, no es que pueda negociar mucho, pero la tasa de interés depende mucho del importe que me están financiando. No es lo mismo una tasa para el mismo cliente, una tasa por $500,000 que una tasa por 100.000 soles. A mayor importe, la tasa es más baja. No es lo mismo una tasa por 10 años que por 20 años. 20 años tiene más riesgo. Entonces, a mayor importe, mayor tasa. A mayor plazo, perdón, mayor tasa. En el caso de plazo es directamente proporcional. Si tengo más plazo, más tasa. Pero en el caso del importe, si tengo más importe, menos tasa. Así es como se evalúa. Y hay otros factores adicionales como la vinculación, ¿no? O sea, qué cosa tengo en el banco, el score mismo me genera una tasa también, y sobre eso yo puedo ir ajustando un poco, ¿no? Cada banco tiene procedimientos diferentes, ¿no? Hay bancos en los que hay un área específica de tasas y hay bancos donde el gerente regional o territorial tiene delegación para poder asignarte una tasa, ¿no? En todo se puede negociar, pero dentro de un rango mínimo. No es que yo pueda pedir la tasa que yo quiera porque a mi compañero o a mi hermano le dieron esa tasa, ¿no? O sea, se evalúa puntualmente. Todas las operaciones de bienes raíces tienen cierto riesgo, hemos visto ya algunos, pero hay más riesgos si es que no sabemos en qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Si no sabemos el proceso o las condiciones de lo que estamos haciendo, ¿no? Esta parte la vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver ya financiamiento como tal. Vamos a ver qué es lo que evalúan los bancos puntualmente para un préstamo en general, para un préstamo personal. Hay la alternativa de préstamo con garantía hipotecaria y hay ofertas aprobadas también. Muchas veces no nos explicamos cómo nos llega una oferta del banco de 100.000 soles, cómo nos llega una oferta de 30.000 soles en otro banco, ¿no? Entonces, esto tiene un procedimiento y se puede ir trabajando para que poco a poco tengamos una oferta mucho mayor, ¿no? Esto es parte ya de productos de banco y luego vemos puntualmente el crédito hipotecario, ¿no? Espero que les haya servido. Si tienen alguna consulta adicional, la vemos. Si no, igual estaremos avisando para la siguiente semana, ¿no? O algo que no hayan entendido, no sé. O no entendieron nada o entendieron todo. Excelente, José, de verdad, gracias, bastante información, bastante he aprendido esta noche. Mil gracias por todos los aportes. Hay que tener en claro y en cuenta el tema de la entrega del inmueble, es muy importante porque últimamente se presentó, ¿no? La venta se había realizado todo, pero la entrega del inmueble en sí, ¿no? Y no querían salir de la propiedad, ¿no? Se me presentó un caso. Entonces, sí es importante que la propiedad ya haya sido desocupada, ¿no? Como tú dices, hay préstamos que se aprueban tan rápido, que sale tan rápido en sí que no desocuparon la propiedad y como no hubo esa retención, como dices tú, ¿no?
En lo que son los cheques hay que dejar una parte hasta que se desocupe la propiedad. A veces hay clientes pues que no obran bien, pues, ¿no? Demoran para desocupar la propiedad. Sí, me ha pasado en algún momento que vimos una persona que estaba por pasar a remate su inmueble, tenía una opción que le estaban ofreciendo, conseguimos a alguien que le ofrecía un poco más, unos $10,000 más, y en ese momento estaba muy agradecida, ¿no? Estaba muy agradecida y tenía 3 días para poder o cancelar, como era un tema de estos inversionistas, estos que cobran no de manera sana, solamente le dieron 3 días para respetarle el monto. Entonces volamos, había una persona que quería invertir, volamos y pudimos cancelarle al inversionista, que también hay un procedimiento para pagar hipotecas con terceros, ¿no? Porque con el banco yo puedo pagar y luego formalizar, pero con el inversionista, con personas naturales, yo tengo que pagar cuando firman escritura de levantamiento, no cuando me dan la minuta, ¿no? Son procedimientos diferentes. Pero lo que voy es que estaba muy agradecida y en 3 días obviamente no iba a sacar todas las cosas que tenía. Entonces nos pidió 30 días. Ya nos pidió 30 días y se los dimos, ¿no? Y yo tenía que encargarme de que, o sea, de que todo fluya bien, ¿no? O sea, era mi responsabilidad porque yo había traído a las personas que iban a invertir y yo les había garantizado que era una operación que iba a salir sin problemas. Entonces, menos mal que o sea, es como trabajamos, pero que no dejé esto por más que había una muy buena relación con la persona que estaba vendiendo. Esos $10,000 adicionales, yo quedé en pagárselos cuando nos entregue la posesión. O sea, ella recibió a la firma de escritura lo mismo que le iban a pagar los otros ofertantes, pero, y eso estaba escriturado, pero en efectivo le íbamos a pagar $10,000 a la entrega de llaves. Entonces, pasaron 25 días y fui a ver, pasaron 20 en realidad, todavía no había sacado sus cosas, pero dijo que ya las iba a sacar. Pasaron 25 y no había sacado nada. Entonces, lo único que hice fue decirle, mira, o sea, tiene que salir porque, o sea, ya no hay ningún compromiso de pago. Entonces, este dinero, en lugar de dárselo a la entrega de posesión, los clientes lo van a usar para el lanzamiento, o sea, para desalojarla, porque finalmente ya no es propietaria, ¿no? Y era un acuerdo que teníamos y que no estaba cumpliendo, ¿no? Al final terminamos dándole, para resumirlo, terminamos dándole un poco más, unos cuantos dólares más, cediendo para evitar nosotros también el problema de tener que desalojar, que nos iba a salir más barato, pero iba a tomar un tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que decía hace un momento, si es que tenemos un caso en el que nos piden un tiempo para poder desalojar, entregar la posesión, siempre es bueno asegurarnos de que quede un pago pendiente, porque eso es como que un incentivo para que realmente me entreguen las llaves. Si yo ya cancelé, puede que tenga este problema. Y tiene sentido, porque en este tipo de operaciones las personas que venden, o sea, están perdiendo en realidad su patrimonio, pues, o sea, están perdiendo todo lo que tienen, ¿no? Independientemente que no sea por culpa nuestra, porque es por un problema o un error que han tenido, al final tratan de sacar todo lo que puedan, ¿no? O sea, ya es su último manotazo y tiene sentido, o sea, yo al final sí lo entendí, pero también tenía que hacer que se cumplan las condiciones en las cuales habíamos quedado, ¿no? Cedimos un poco, hablé con los clientes y les dije lo que había pasado, ¿no? Ujú. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Una consulta. Con respecto a las minutas de compra-venta, ¿no? Mediante un crédito hipotecario, bueno, hace poco se me cayó una operación, Ujú. ¿ya? Todavía no había sido revisada por el área legal del banco, pero hubo un tema de muchas penalidades, ¿no? Bueno, ahí mi cliente propietario estaba asesorado por su abogado y, y había puesto muchas cláusulas de penalidades, ¿no? Tanto tiempos
de vigencia para la escritura pública. Entonces, como muchos candados y obviamente no se llegó a un acuerdo final. Ujú. ¿Hay algún tipo de observación o sea, por medio del banco a estas penalidades que algunos clientes quieren colocar en la minuta de compra-venta? Hola Mónica, gracias. Sí, normalmente los bancos observan cuando hay penalidades y sobre todo con plazos muy cortos, ¿no? Yo acabo de sacar una operación en la que la penalidad era $40.000, pero teníamos un plazo de 30 días, ¿ya? Y como sugerencia, normalmente la minuta normalmente la hace el comprador y la paga el comprador. ¿No? Hay algunos casos, y es más, se sugiere que el comprador elija su notaría, ¿no? Y como trabaja con el banco elige la notaría. En la mayoría de casos que trabajamos con bancos, lo que yo sugiero a mi cliente es que la minuta la realice un abogado de la notaría con la cual vamos a trabajar. ¿Ya? Eso primero. Y el proyecto de minuta se lo envían al vendedor y su abogado hará las observaciones ¿no? que quiera. Pero como en paralelo vamos avanzando con la tasación, lo que hacemos es, porque no sé si te observaron la minuta firmada y con pagos o te observaron la minuta, el proyecto de minuta. No me llegaron a observar porque al final no hubo o sea, tanto el comprador como el vendedor no llegaron a acuerdos con ¿Ok? respecto a la venta. Sí, sí, al final el vendedor a la hora o sea, de que lo revisara su abogado, no aceptaba cláusulas, bueno, era un ida y vuelta y al final se cayó eso, ¿no? Por acuerdos desproporcionados, ¿no? Yo creo que más fue por la parte vendedora, ¿no? Creo que estaba mal asesorado en ese aspecto, ¿no? Demasiadas cláusulas que obviamente no eran equitativas, ¿no? Ya, o sea, sí observan, sobre todo cuando los plazos son muy cortos. Por ejemplo, si tienes una penalidad a 15 días, es muy probable que sea observado. O sea, como te digo, yo he pasado, pero también he tenido casos en los que indicaban de que quiten esa cláusula de penalidad, que el banco no acepta cláusula de penalidad, porque muchas veces por eso se cae la venta también. Y ya tienes Sí, el préstamo desembolsado, los cheques emitidos, o sea, tienes todo en notaría, pero te pasaste 3 días. Y si la otra parte es intransigente, quiere aplicar la penalidad y se cae la venta y el banco se queda con todos sus documentos, su desembolso. O sea, al final se puede hasta extornar, pero es un proceso que no se quiere, ¿no? Entonces, claro, siempre es mejor no tener esa penalidad. Y como te digo, yo por lo menos en la mayoría de casos lo que trato de hacer es que llegue a estudio de títulos mi proyecto de minuta. O sea, no firmemos. claro, Y con mi proyecto de minuta, una vez que ellos me dan el ok, recién firmamos, o sea, un proyecto de minuta ya revisado por ambas partes, pero recién en ese momento firmamos la minuta y pagamos los importes que tenemos que pagar, pues, ¿no? Y esto también nos evitamos problemas, ¿no? Porque al entregar dinero, si después se cae la operación, puede pasar que no tengan para devolver, y peor claro. con penalidad, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que esta compra-venta lo estábamos haciendo con Scotiabank y Scotiabank sus procesos son distintos. Ellos primero firman minuta y luego recién ingresa para hacer el estudio de título. Entonces ahí va el tema, pues. El tema es ese, que tanto o comprador tiene temor de que haya algún tipo de observación. Entonces es por eso que se da este tipo de penalidades y cláusulas y trampa todo, ¿no? Creo que es el único banco que hace este proceso, porque he trabajado con Interbank, con PSP, con Continental y es lo contrario, ¿no? Primero Se tasación, puede. y Ujú. luego minuta. Hay las dos opciones, porque hay personas que ingresan la minuta firmada también. Sí, Pero como te decía, o sea, lo que yo hago ahí es, le encargo la redacción de la minuta al abogado un abogado de la notaría con la que voy a trabajar. ok, genial, Entonces ahí buen dato. te aseguras de todas maneras de que, o sea, ellos saben qué cosas podrían observar. Ellos saben qué cosas podrían observar. Entonces ya tienes ahí un primer filtro, ¿no? Y es más, o sea, me ha pasado que a veces ha habido un error, algún tema puntual ahí, y ellos mismos lo corrigen, porque finalmente saben que es un tema subsanable, ¿no?
Pero si tú llevas tu minuta, lo que te van a pedir es que firmes una adenda, ¿no? O sea, ya complicas un poco el tema. Pero si lo haces Claro, tú y es algo absurdo, lo pueden corregir y avanzan. claro, claro, sí. Gracias, José. Muy bueno, este, tu exposición de día, así que atenta para las próximas. Dale, Mónica, gracias. Qué gusto escucharte después de tiempo. Bueno, si no hay más consultas, solamente agradecerles. Es muy probable que la segunda parte la veamos la siguiente semana. Si quieren invitar a alguien para la siguiente semana, también con todo gusto. No sé si todos están en el grupo que tenemos de WhatsApp, pero si no, igual ahí están las redes sociales para que puedan solicitarlo y con gusto, pues, ¿no? Excelente. Gracias, José. Información muy clara, precisa, muy bien explicado. Excelente. Gracias. Dale, Suni, muchas gracias. Gracias, José, por tu tiempo. De verdad, muy valiosa tu información que nos has detallado paso a paso, algunas cositas que desconocía, pero tú nos has hecho muy minuciosa tu clase y sobre todo hemos aprendido. Gracias. Esperamos la próxima. Dale, Mónica, gracias. Sí, esa es la idea, ¿no? O sea, como les decía, de hecho hay agentes que pueden conocer y hasta se pueden aburrir con ese tema, pero la idea es que empecemos con lo básico y dentro de lo básico, o sea, podemos conocer mucho, pero a veces hay puntitos o algunos temas así mínimos que por ahí no conocíamos y es normal. O sea, yo cada vez que termino una operación, aprendo algo nuevo. O sea, por más que tengo todo estructurado y se los he mostrado, hay algo que no lo tenía mapeado, entonces aprendo algo nuevo, ¿no? Y la idea, o sea, sí les pediría que la próxima semana puedan exponer algún caso más, porque eso también me sirve a mí para seguir aprendiendo, ¿no? O sea, en el negocio inmobiliario, no creo que alguien pueda decir que lo sabe todo, ¿no? O sea, por más que tenga mucha experiencia, pero sí quiero aportar en que la mayoría de personas que estemos en el sector podamos tener por lo menos los conceptos básicos para poder dar un mejor servicio, ¿no? Excelente. Entonces, buenas noches a todos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.